IRL presenta Orientación Profesional, Asesoría Contable, Tributaria, Laboral, Previsional y Seguridad Social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio Orientación Profesional y como siempre a través de Canal 33. Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir un nuevo e interesante tema. En esta ocasión vamos a abordar el tema contratos de mutuo dinerario. Hoy en día, amigos, y más de uno de ustedes debe haberlo constatado en la realidad, es muy frecuente que en nuestro medio las personas, empresas, recurran a los llamados préstamos de dinero. Y esos préstamos pues muchas veces se dan de manera informal o en la mayoría de los casos podríamos decir se dan de manera informal. Sin embargo, como quiera que los préstamos de dinero tienen una singular trascendencia, es necesario pues que se cumpla una determinada formalidad a fin de que tanto la persona que presta como la que recibe el dinero puedan estar enmarcados dentro de la ley. Vamos a ver enseguida las implicancias que todo esto origina, a fin pues de que las partes que intervienen puedan en algún momento sustentar dicha operación cuando sean requeridos. Nos referimos a los requerimientos que pueden venir en el ámbito tributario, pero también en el ámbito fiscal, en algunos casos hasta penal. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta figura que vamos a comentar, los contratos de mutuo dinerario. Como les adelanté, amigos, en nuestro medio muchas personas, de repente familiares, amigos, recurren frecuentemente ya sea a dedicarse al negocio de prestar dinero, como en otros casos también hay personas que recurren a buscar préstamos de dinero. Esta modalidad, por supuesto, es una diferente a la que ocurre en el sistema financiero, porque las personas pues que tienen una adecuada trayectoria crediticia, un historial crediticio en el sistema financiero, pueden fácilmente recurrir a una entidad bancaria o caja municipal, si fuera el caso, a obtener un préstamo bancario y con ello pues solucionar su necesidad de liquidez. Sin embargo, hay personas o digamos una mayoría de personas que no tienen esta oportunidad de contar con un historial crediticio en el sistema financiero, razón por la cual pues tienen que recurrir a préstamos paralelos, digamos en un ámbito paralelo al sistema financiero para obtener este dinero que tanto necesitan, ya sea para sus negocios como también para uso personal. Como les adelanté, amigos, se da mucha informalidad en este campo, en nuestro país. Y por supuesto, esta informalidad tiene un costo. Y el costo es, como lo sabemos todos, una alta tasa de interés que deben afrontar las personas que recurren a estos préstamos de dinero. Sabemos en nuestro medio pues que muchas veces se exigen intereses del 10%, 15% o 20% que consideramos desmesurado. Sin embargo, algunas personas pues obtienen estas sumas dada su necesidad. Vamos a ver, amigos, en esta oportunidad cuáles serían los pasos o la formalidad que tanto la persona que presta el dinero como la que recibe debe cumplir a fin de sustentar adecuadamente este ingreso de dinero a su patrimonio o a su negocio, así como también la persona que presta, que pueda sustentar pues cuando hay un desembolso de dinero y cuando éste retorna a su patrimonio. Veamos entonces acá, amigos, la primera presentación que les voy a hacer, lo que señala
en este caso nuestro Código Civil. El artículo 1648 del Código señala que por el mutuo, que es la figura pertinente en este caso, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario. Mutuante tenemos que referirnos en este caso a la persona que presta, y mutuatario es la persona que recibe el dinero. Una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se le devuelva otros de la misma especie, calidad o cantidad. Como podemos ver, esta figura está regulada entonces en nuestro Código Civil. Por otro lado, veamos acá a continuación, el mismo Código Civil en el artículo 1663 nos señala que el mutuatario, o sea, la persona que ha recibido el dinero, debe abonar intereses al mutuante o a la persona que le ha entregado el dinero, salvo pacto distinto. Esto quiere decir, pues, que se permite en la ley que la persona que ha recibido una suma de dinero en préstamo debe pagar intereses que hubiera acordado con el mutuante, en este caso, con la persona que le ha facilitado dicha suma de dinero. Hasta ahí creo que el esquema está entendido, está bastante lógico, porque es obvio que el dinero es un bien y el aprovechamiento de un bien conlleva pues al pago de un interés, en este caso el pago de intereses por el préstamo de dinero. Acá, amigos, quiero manifestarles algo que es de suma importancia hoy en día, debido pues que con el avance de la tecnología y el impulso que el Estado le da a la fiscalización frecuente de las operaciones económicas, las personas están obligadas, exigidas a tener que sustentar adecuadamente su patrimonio. Caso contrario, como comenté también en este medio en una secuencia anterior, el no estar en la capacidad de poder sustentar adecuadamente un ingreso o salida de dinero podría derivar en una presunción y posterior imputación de incremento patrimonial no justificado, que viene a ser pues el llamado desbalance patrimonial, con sus respectivas consecuencias. Entonces, ¿cómo es que podemos evitar esa posible presunción que pueda darse más adelante? Acá nos señala la formalidad que los mutuos de dinero necesariamente deben constar en un contrato legalizado notarialmente. Esto es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos y conocemos muchos casos, se da muchas veces tanto la informalidad que ocurre pues que la entrega del dinero se hace de manera verbal, sin documento, o si se hace ocurre de una manera bastante simple y privada, y no se recurre en este caso a un funcionario público como es un notario para que certifique dicho acto. De manera pues que cuando más adelante sea SUNAT u otra autoridad estatal fiscalice esta entrega o recepción de dinero y requiera pues un documento de fecha cierta, no va a contar en ese momento. Por esa razón es importante pues que cuando se celebre un contrato de préstamo de dinero se haga de manera notarial ante un notario público. De esa manera se va a contar con el denominado documento de fecha cierta, que es una fecha inamovible, una fecha fija, que aunque pasen 2 o 5 años, ya se va a contar con la evidencia documentaria de que en su momento oportuno se procedió a certificar dicha operación. Entonces, amigos, el consejo es que si usted hace un préstamo de dinero porque tiene un capital que invierte en este tipo de operaciones, debe siempre celebrarlo en primer lugar por escrito y en segundo lugar en forma notarial. No necesariamente que el notario tenga que elaborar este documento, lo pueden hacer en forma privada, pero de todos modos deben legalizar sus firmas ante un notario público. De esta manera entonces tendrán pues un documento
de fecha cierta que se torna tan importante en el momento que ocurre una fiscalización, sea que se trate de SUNAT o del Ministerio Público o un juez. No tiene mayor valor probatorio un documento privado o simple, como sí lo es un documento de fecha cierta que ha sido pues certificado por un notario público o un juez de paz, de ser el caso. Entonces, esta es nuestra primera recomendación de celebrar contratos por escrito y con certificación notarial. Veamos acá enseguida lo que nos dice la Ley 28.194 en su artículo 5, referido a la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía. Esta ley se dio el 26 de marzo del año 2004 y nos señala esta ley que cuando se entreguen o devuelvan montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido contrato, deben utilizarse medios de pago. Acá un tercer aspecto que debemos tener en cuenta. Primero les mencioné un contrato por escrito. Segundo, que debe tener certificación notarial. Y un tercer requisito exigido en este caso es que se debe contar con un medio de pago bancario. Es decir, para que un contrato de mutuo sea reconocido fehacientemente, no debe ser entregado pues entre las partes en efectivo. Esto no cuenta ante la autoridad fiscal o judicial. Tiene que ser necesariamente a través o mediante el uso de un medio de pago, y como sabemos, los medios de pago lo expiden obligatoriamente las entidades del sistema financiero. Vamos acá a enumerar, amigos, cuáles son esos mentados medios de pago. Son pues un cheque, un depósito en cuenta, un giro, una transferencia bancaria, una transferencia interbancaria, entre otros. Todos esos medios de pago, o también puede ser, por ejemplo, en este caso un cheque de gerencia, todos estos medios de pago son útiles, son válidos para acreditar la realización de un mutuo de dinero. Ahora, la pregunta que probablemente ustedes estén haciendo sea la siguiente. Y me digan, yo celebré un contrato de mutuo por escrito, lo certifiqué ante un notario público, pero el dinero lo entregué en efectivo. ¿Es válido o no? En este caso va a tener problemas, porque ante una fiscalización que ocurra ya sea en la vía administrativa, fiscal o judicial, no va a ser reconocido, porque la ley expresamente nos está señalando que cuando ocurran contratos de mutuo de dinero, se tiene que utilizar uno de los medios de pago autorizados por la ley 28.194. Entonces, como estarán entendiendo ya, tiene ciertas formalidades, ciertos requisitos que se deben tener en cuenta cuando se celebren contratos de mutuo dinerario. Yéndonos un poco más al borde, a la orilla de la norma, nos podríamos preguntar por qué es que la norma exige que los contratos de mutuo se acrediten a través de un medio de pago. Lo que ocurre es que las normas tienen un fin también previsor. Las normas tienen que cautelar la realidad de las operaciones. Y en este caso, el hecho que un contrato de mutuo o una entrega de un préstamo de dinero se acredite mediante un medio de pago bancario lo que la norma está haciendo en este caso es cautelar la realidad de las operaciones. Porque si no se utiliza un medio de pago bancario, se podría pues presumir que probablemente esa entrega de dinero o esa devolución de dinero nunca ocurrió, sino que los participantes recurrieron a dicha figura para fines no muy claros.
Por ejemplo, vamos a suponer que he construido una casa y no tengo cómo probar el dinero que invertí en dicha construcción. Entonces puedo recurrir a un amigo y decirle, mira, vamos a firmar un contrato de dinero que me has prestado 100.000 soles y lo certificamos ante un notario. Con eso yo voy a acreditar que esta casa que me ha costado construir en 100.000 soles, el dinero me lo prestaste tú. Pero en realidad el dinero nunca existió, nunca hubo ese préstamo, sino que probablemente ese dinero tuvo un origen desconocido o tal vez ilícito. Entonces lo que hace la norma en este caso, como he mencionado, es prevenir o cautelar. En este caso, exigiendo un medio de pago bancario, necesariamente el dinero tiene que circular a través del sistema financiero, ya sea al momento que se entregue el préstamo o cuando el mutuatario lo devuelva. Tiene que de igual manera ir a una cuenta bancaria del mutuante cuando se produzca pues la recepción o devolución. Entonces, tengamos en cuenta, amigos, esto. Se requieren los contratos de mutuo que sean por escrito, los acuerdos que hayan tenido las partes, que sean certificados notarialmente y que la entrega del dinero o la devolución esté acreditada a través de un medio de pago bancario. Ahora, otra cosa más que acá nos dice este artículo 5 de la ley 28.194, ¿qué es? Si se han fijado bien ahí, dice, cualquiera fuera el monto del referido contrato. Esto es importante puntualizar. ¿Por qué? Porque en la ley de bancarización, cuando se trata de operaciones celebradas entre clientes y proveedores en el ámbito empresarial o comercial, hay topes mínimos. Cuando se va a pagar una factura que sea mayor a 3.500 soles o $1.000, se exige recién la bancarización o la utilización de medios de pago. Si es por montos menores, no es exigible, no es obligatorio. Pero en este caso sí. En el caso de los contratos de mutuo o de dinero, la ley es clara y dice cualquiera fuera el monto del referido contrato. Es decir, si alguien me presta 500 soles, ¿debo hacer contrato por escrito? Sí. ¿Debo certificarlo en forma notarial? Sí. ¿Debo utilizar un medio de pago? También. Aquí hay la excepción a la regla porque, como les he mencionado, en otras operaciones hay montos mínimos a partir de los cuales recién es obligatorio bancarizar. Si es menor ese monto, no hay la obligación. En los contratos de mutuo dinerario, sea cual fuera el monto, de todas maneras se debe emplear un medio de pago bancario. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos enseguida con esta exposición. Muy bien, amigos, proseguimos con nuestra exposición sobre contratos de mutuo dinerario. Vamos a continuar, amigos, y en la siguiente diapositiva voy a mostrar lo siguiente. A continuación, lo siguiente. A ver, como muchos dicen, amigos, toda formalidad tiene un precio, ¿cierto? De manera que toda persona que quiere alinearse con el Estado o, digamos, sujetarse a la formalidad que el Estado requiere, implica pues el nacimiento también de la obligación tributaria. Y entre ellos pues tenemos que, lo que nos dice acá, la presentación, la determinación del impuesto a la renta de segunda categoría. Las personas que prestan dinero, como venimos comentando, obtienen una ganancia, que vienen a ser los intereses por dicho préstamo. Y ocurre pues que
tributariamente esos intereses califican como las denominadas rentas de segunda categoría. Y siendo rentas de segunda categoría, pues están gravadas o están afectas al impuesto a la renta. Y en este caso, pues las personas que obtengan intereses por prestar dinero a otras personas deberán pagar o asumir el pago del 5% de dicho monto obtenido por intereses. Vamos a suponer, por ejemplo, que una persona obtiene intereses por 1.000 soles. Sobre esos 1.000 soles, pues tendrá que retenerse el 5%. En este caso, la persona que paga los intereses, el mutuante, debe retener el 5% y abonarlo a SUNAT como cumplimiento del pago del impuesto a la renta. Entonces ya estamos viendo acá, amigos, un cuarto requisito, que es la declaración y el pago del impuesto a la renta de segunda categoría, que vienen a ser pues los intereses obtenidos por ese préstamo de dinero. Esta declaración a SUNAT se tiene que hacer a través de un PDT, una declaración que es el número 617, y se debe pagar pues a SUNAT dentro del cronograma establecido por esta entidad. Cumpliendo, amigos, esta formalidad que estamos viendo acá hasta ahora, está pues, digamos, el mutuante como el mutuatario en paz. Estarían alineados con la formalidad. Por supuesto que hay algunas personas que no hacen esto, pues, pero como les mencioné, hay el riesgo. ¿El riesgo cuál es? Que se impute o se presuma que esa persona está obteniendo un incremento patrimonial no justificado o que puede haber incurrido en un desbalance patrimonial. Bien, un quinto requisito en este caso es que la persona que obtiene ganancias por préstamo de intereses debe emitir una factura o una boleta de venta a la persona que le ha pagado esos intereses, que viene a ser en este caso el mutuatario. Debe emitir un comprobante de pago, que es parte también de la formalidad que estamos conversando. Vamos a ver, amigos, acá lo que nos señala la ley del impuesto a la renta sobre las tasas de interés. En realidad, como nosotros sabemos, en el ámbito nacional, las partes acuerdan los intereses que consideren convenientes. Pueden fijar tasas diversas, yo diría en algunos casos hasta exageradas, pero lo que sí no puede ocurrir es una tasa mínima. De esa tasa mínima no puede bajar los intereses que pacten las partes, tanto mutuante como mutuataria. El artículo 26 de la ley del impuesto a la renta señala que todo préstamo de dinero devenga intereses, que no deben ser menores a la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional. Esto lo publica la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, la tasa de interés que se cobre no puede ser menor a esta tasa que se publica por parte de esta entidad. Incluso, esta presunción de tasa mínima de interés se aplica cuando en el contrato se hubiera señalado que no se van a cobrar intereses o que no se hubiera estipulado interés alguno en dicho contrato. De todas maneras, se tiene que abonar como impuesto a la renta una tasa mínima que señala el artículo 26 de la ley del impuesto a la renta. Vamos a ver acá, amigos, lo preocupante que les venía mencionando al inicio de esta exposición, que es lo referido al incremento patrimonial. Una persona no puede, pues, invocar haber obtenido o haber incrementado su patrimonio producto de un préstamo si es que no se ha seguido toda la formalidad que hemos comentado hasta ese momento. Vamos a leer acá lo que señala el artículo 8 de la ley 28.194. Veamos lo siguiente. Tratándose de mutuos de dinero realizados por medios distintos a los señalados en el artículo 5, o sea, sin acreditar
con los medios de pago bancarios, la entrega del dinero por el mutuante o la devolución del mismo por parte del mutuatario no permitirá que este último sustente incremento patrimonial, ni una mayor disponibilidad de ingresos para el pago de obligaciones o realización de consumos, debiendo el mutuante por su parte justificar el origen del dinero otorgado en mutuo. A ver, vamos a desmenuzar un poco este artículo. Lo que nos quiere decir acá es que si no se cumple con acreditar a través de medio de pago que yo he prestado dinero a alguien o yo he recibido como préstamo una suma de dinero, de no existir ese medio de pago bancario, acá la ley nos está diciendo que no se permitirá sustentar incremento patrimonial. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que yo me compro un carro y como no tengo, o el sueldo, digamos, no es suficiente, o no se puede acreditar a través del sueldo mensual que he obtenido un vehículo, entonces podría recurrir a justificar con un préstamo que me hubiera realizado una persona natural. Pero, si es que, por ejemplo, esa persona me prestó 50.000 soles, o yo, digamos, manifiesto que me ha prestado 50.000 soles, pero no acredito esta recepción de dinero con un medio de pago bancario, que ya les he mencionado, son varios: cheque, depósito en cuenta, transferencia bancaria o interbancaria, giros, en fin. Si no acredito a través de uno de estos medios de pago bancarios, entonces no se va a poder justificar ese incremento patrimonial. No va a ser válido. SUNAT o cualquier autoridad estatal no dará por válida dicha operación y me imputará a mí pues un ingreso desconocido, por cuanto no estoy demostrando haber recibido un préstamo a través de un medio de pago bancario. Entonces, ni tampoco una mayor disponibilidad de ingresos, tampoco es justificable. Bueno, en realidad la norma, amigos, apunta acá a algo más concreto y voy a decirlo en forma más directa. La norma acá apunta, amigos, a tratar de evitar que a través de la justificación de un aparente préstamo de dinero se esté ingresando dineros que pueden tener procedencia ilícita o puede tratarse de lavado de dinero. En algunos casos se da, por ejemplo, que algunas personas adquieren bienes, efectúan construcciones con dinero que puede tener un origen ilícito y para encubrir dicho origen proceden a celebrar contratos de préstamos. Entonces acá la norma, para hacerlo más difícil, para no facilitarles la vida a aquellas personas que quieren hacer esas prácticas, exige que todo se canalice a través de una entidad del sistema financiero y se acredite como medio de pago bancario, que por supuesto en este caso va a ser más difícil, porque como sabemos, cuando se ingresa una suma de dinero por un monto significativo a una entidad bancaria, exigen declarar cuál es el origen del dinero. Entonces acá la ley en ese sentido se perfila con la finalidad de señalar que no se va a poder sustentar incremento patrimonial ni una mayor disponibilidad de ingresos para el pago de obligaciones u otros si es que no se logra o no se puede acreditar haber recibido esa suma de dinero con un medio de pago bancario. Es decir, acá no cuenta que le entregó dinero a la mano o le devolvieron el dinero a la mano. No cuenta eso. Tiene que necesariamente existir un medio de pago bancario. La misma figura también se aplica en el caso del mutuante o la persona que entrega una suma de dinero. Como podemos ver acá, amigos, esta exigencia tiene trascendencia. Vamos a ver acá en la siguiente presentación el caso de un informe de SUNAT del año 2008, en el cual señala lo siguiente.
Tratándose de un mutuo de dinero en el que el mutuatario recibió del mutuante una suma de dinero sin utilizar los medios de pago, a que se refiere el artículo 5 de la ley 2891, existiendo por supuesto obligación de ello, el mutuante quiero decir el mutuatario no podrá sustentar incremento patrimonial, ni una mayor disponibilidad de ingresos para el pago de obligaciones o la realización de consumos como la suma recibida del mutuante. Por supuesto que no va a poder sustentar. Porque para la ley, estas sumas de dinero que no cuenten con un medio de pago bancario no son reconocidos. Y más bien podría tener esa persona problemas legales. Y peor aún si son por montos significativos o en base a dichas prácticas ha adquirido bienes, vehículos, terrenos, casas, amparados en préstamos tal vez ficticios y que no puede acreditar con medios de pago. Bueno amigos, espero que este tema haya quedado bastante claro para todos ustedes. Ya hemos visto acá más o menos 5 requisitos que se deben cumplir al celebrarse los contratos de mutuo dinerario y que por supuesto deben ser observados por ambas partes, tanto por el mutuante que entrega el dinero como por el mutuatario que recibe el dinero. Ambos están en la necesidad de cumplir con esta formalidad a fin de evitar pues contingencias posteriores. Un gusto amigos de haber estado con ustedes esta vez y esperamos recordarnos más adelante a través de este mismo canal. Hasta pronto. La Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 303, Galería Sidar, Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148. O escríbanos al email Fundación Proempresa EIRL@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.